del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos
aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Vamos a hablar de la fe objetiva y de la fe subjetiva. Fíjese que este es un interesante tema que nos lleva a reflexionar con respecto a la fe que Dios espera de parte nuestra. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 podemos leer: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso nos enseña enfáticamente la palabra de Dios. Todo el mundo ha pecado y está bajo condenación. En el Evangelio se encuentra la potencia de Dios, el poder de Dios para hacer justo al hombre pecador que obedece de corazón la enseñanza del Evangelio, como nos dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es que el Evangelio revela el plan de salvación de Dios, que es por la fe. Y ese Evangelio se predica a todo el mundo para que crea, como dice nuestro texto, por fe y para fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y produce en el corazón del creyente la fe que agrada a Dios, que es la fe que está basada en la palabra de Dios. Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Su fe es objetiva o subjetiva? En mis principios en el cristianismo esta pregunta me desconcertó. Nunca había oído de la fe objetiva y de la fe subjetiva. Pero es muy interesante examinar nuestra fe y saber si está fundada en la objetiva palabra de Dios o solo en nuestros sentimientos. La fe objetiva se basa en ordenanzas, en leyes, en la palabra de Dios. La fe subjetiva, la del sujeto, se basa en sentimientos, en las emociones de la persona. Fíjese que está basada en cosas sentidas, es andar por vista y por cosas sentidas y emociones.
Estamos en un tiempo que todo se conduce por lo emotivo. Las emociones son las que se ponen antes de la objetividad. Y vemos que nuestra misma sociedad explota manifestando sus emociones y abandonando la objetividad. Y por eso vemos tanto daño, tanta cosa tremenda que está pasando, porque la gente está basándose más en sus emociones, en las cosas de querer sentirse bien, que en ser objetivos. Muchos confían en sus sentimientos en asuntos de fe y no confían en la palabra de Dios. Pero con respecto a la fe objetiva, la fe que premia a Dios es la que está basada en su palabra. Nos dice Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador, premiador de los que le buscan. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, como lo hemos estado leyendo antes, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese que el Evangelio es la fuente de la salvación, es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es una enseñanza que debe ser oída, que debe ser creída y obedecida para que tenga el impacto y podamos cosechar esa fe que Dios busca encontrar en los creyentes, esa fe que Él premia con la salvación. Con respecto a la fe subjetiva se basa en los sentimientos de la persona, en el sujeto. Usted se encuentra con muchos religiosos y si usted le pregunta si ellos están salvos, ellos dicen, sí, amén, yo soy salvo. ¿Y por qué? Porque yo lo siento en mi corazón. Ellos sienten todo esto. La fe subjetiva se trata de personas que hacen juicio de valores dejándose llevar por los sentimientos, más bien en las cosas sentidas. La mayoría de la gente tiene fe subjetiva. Fíjese, la fe subjetiva tiene su origen en la propia mente de las personas. Se someten a lo que sienten o experimentan. La base de la fe de muchas personas no es la Biblia, sino los sentimientos, los deseos e impulsos de sus propios corazones. Tienen confianza únicamente en sus propias experiencias. Dicen que están salvos porque lo sienten en su corazón. Las cosas que sienten se las atribuyen al Espíritu Santo, cuando solo son experiencias dictadas por sus propias emociones. Ellos aseguran sentir la presencia de Dios y lloran, emocionados, pero es pura emoción. A este tipo de personas no les gusta hablar de textos bíblicos bien estudiados y analizados, sino ellos aman hablar de sus experiencias y sus emociones. Y siempre están hablando de cosas que les suceden y de cosas que viven y se las atribuyen a Dios y al Espíritu Santo. De esta manera, muchísimas personas se engañan a sí mismos y cierran su corazón a las instrucciones del Evangelio. La fe que salva es la que viene por oír el Evangelio. Romanos 10:17, según la versión Nueva Biblia Internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, la fe es algo que construimos dentro de nosotros cuando basamos nuestras creencias en la bendita palabra de Dios. Sale esa fe objetiva, la fe que Dios premia. La fe objetiva se dice fe objetiva porque no tiene su origen en el individuo, en el sujeto, sino en cierto objeto
en este caso, el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso es fe objetiva. El objeto de mi fe está basado en la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Otro texto, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense que en este texto es importantísimo. Es necesario creer y obedecer el Evangelio para ser salvo. Aquí el objeto que da como resultado la salvación es el Evangelio. Por eso es fe objetiva. Yo vengo, estudio la palabra de Dios, creo en el mensaje, lo obedezco. Mi fe está basada en la bendita palabra de Dios. Esa palabra implantada es la que puede salvar nuestras almas, dice Santiago. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Fíjese que la fe objetiva tiene que ver con la salvación, el perdón de los pecados. El Nuevo Testamento revela una fe, una religión, una salvación, no basada en los pensamientos ni en las experiencias y sentimientos humanos, sino en el Salvador, Cristo Jesús. 1 Corintios 15, del 1 al 3, Pablo escribe: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La religión objetiva se basa en hechos, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo, en la resurrección de Cristo y su ascensión para sentarse a la diestra de Dios. El simbolismo del Evangelio en el bautismo. Fíjese que somos sepultados. En las aguas del bautismo morimos nosotros. Somos sepultados y nos levantamos a la nueva vida que vamos a vivir en Cristo. Nuestra salvación tiene base firme en estos hechos y no en los pensamientos ni en las imaginaciones de los hombres. Indica Pablo que cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo sigue explicando que solamente por medio de la revelación de Dios se recibe el conocimiento de las cosas de Dios. El Evangelio abre la puerta del camino de salvación. Es la llave que me abre la puerta para que yo entre a la salvación misma. Por eso él decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy vivimos en un tiempo cuando todos quieren una religión subjetiva, basada en las emociones y no en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Las religiones orientales, tales como el budismo e hinduismo y otras, tienen influencia en muchas personas. Estas religiones enseñan que la verdad viene del interior de la persona. Entonces necesitan tener estas meditaciones para buscar dentro de sí las respuestas. Pero fíjese que en la religión subjetiva usted inventa su propia verdad, pero el hombre nunca hallará riquezas espirituales dentro de su propio ser, dentro de sus propios pensamientos, porque el hombre no puede originar esos tesoros divinos. Solo Dios, solo su palabra es la que nos puede dar esa dirección y esos tesoros
espirituales que enriquecen y alegran y salvan el alma. El hombre pecador está perdido, necesitado del perdón de Dios. Y a muchos se le olvida este gran detalle. Lo que buscan las religiones subjetivas no concuerda con este tema central de la Biblia. El hombre ha pecado, por eso no puede estar en presencia de Dios. Aunque lleve una vida moral recta, sigue siendo pecador y destituido de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ante la corte celestial, todos han pecado y están perdidos. El veredicto universal es sin excepción culpable. Y ahí está la muralla gruesa de pecado que nos separa de Dios. El que muere en esta condición le espera solamente la ruina eterna, el sufrimiento para siempre en el infierno, separado de Dios. Pero Cristo hizo algo por nosotros para evitar esta condenación. Él vino al mundo para hacer nuestra propiciación. Vino al mundo para morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto, para cubrir nuestros pecados. Ese es el significado de la palabra propiciación, quiere decir apropiado para nuestra salvación. La palabra propiciatorio es el nombre dado a la cubierta del arca del pacto, que era rociado cada año en el día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Entraba el sumo sacerdote con la sangre de aquel animal que habían sacrificado y la rociaba para cubrir los pecados del pueblo. Cristo murió para cubrir, para lavar los pecados nuestros, para redimirnos y rescatarnos de la condenación. Por eso se le dice ahí en Hechos 22:16 a Pablo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado, invocando su nombre. Por medio de la muerte de Cristo, Dios nos puede perdonar. Dios justifica al pecador proclamándole inocente en lugar de culpable. Romanos 5:2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que esta palabra justificación es un término legal. Dios declara justo al hombre. Toda esta información la tenemos en la palabra de Dios. La tenemos en el registro sagrado. Romanos 4:7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la verdadera bienaventuranza, la dicha que llena el corazón con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto está fuera del hombre, no dentro del hombre. Es la revelación que nos da la palabra de Dios. De esa forma podemos producir el gozo profundo y verdadero en nuestras almas, la paz con Dios, la paz de una conciencia tranquila, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados. Solo se encuentra en Dios. Para eso se requiere la obediencia a la revelación de Dios. Pablo dice: yo sé a quién he creído. Ahí en 2 Timoteo 1:12. Los que no encuentran a Cristo en la obediencia a la palabra de Dios nunca van a tener esa paz verdadera que Cristo proclama. Esa paz verdadera que puede traer paz al alma. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fe objetiva o fe subjetiva. La religión objetiva, la fe obediente, tiene que ver con la salvación, con el perdón de los pecados. La fe objetiva es para salvar y alimentar el espíritu. Tiene instrucción para salvar el alma de la perdición eterna. Es en ella donde encontramos la verdadera paz. La fe objetiva trae instrucciones para salvar el alma, por lo cual, dice Santiago
1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La fe objetiva o fe subjetiva. El propósito de la religión subjetiva es satisfacer la carne, entretener, emocionar. Muchos en las reuniones de sus iglesias se emocionan, lloran y atribuyen estas emociones al Espíritu Santo. No quieren nada de instrucción y de estudio de la palabra. Si usted tiene la oportunidad de ir a esos cultos, tienen verdaderos festivales de música, show, donde diversos cantantes entretienen la gente y todos lloran, gritan y saltan y dicen que alaban a Dios. Fíjese que la gente no quiere oír palabras de Dios, no quieren una predicación seria. Nos recuerda a los israelitas del tiempo de Isaías. Ellos decían, o dice el profeta, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Y eso pedían a los profetas. Los que buscan la religión subjetiva no hacen caso a la sana doctrina. Obsérvese bien que en la religión subjetiva la doctrina no recibe mucha atención. Se hace a un lado, es secundaria. Lo importante es lo que el Espíritu Santo obra en el corazón. Toda la atención se enfoca en el llamado bautismo, en el Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en contar experiencias y dar testimonio. Y se pasean dando testimonio y van y cuentan sus testimonios, cada uno más asombroso que otros, pero no en enseñar la palabra. Hablan de un encuentro personal con Jesús, pero es pura emoción. Lo importante para ellos es lo que ellos mismos sienten en sus corazones, su tincada, su apreciación, lo que el corazón les dicte. Dicen que el Señor les habló. Y esa es la religión subjetiva, puras emociones. Fíjese que la gracia de Dios instruye. La bondad revelada de Dios es para instrucción. La gracia de Dios no es algo que se infunda misteriosamente en el hombre. Dice Pablo a Tito que la gracia de Dios que trae salvación nos instruye, nos enseña. Leamos aquí en Tito 2, 11 y 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los que hablan de la gracia sin dedicarse diligentemente a la instrucción de la palabra de Dios no han comprendido la palabra gracia. El Evangelio es la palabra de su gracia. En la despedida que hace Pablo con los hermanos de Éfeso en aquel gran día, según el relato del capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando se despiden en el versículo 32, dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los hermanos con lágrimas despedían a Pablo y él los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia, porque era la palabra la que daba la instrucción, la que producía la fe objetiva. Recuerde que siempre que la persona que en verdad está bajo la dirección del Espíritu Santo respeta las instrucciones del Espíritu Santo en la Biblia. La actitud de aquellos que ofrecen a Dios el culto de su propia preferencia es una actitud de rebeldía. La ley de Dios es revelada
en la Sagrada Escritura. Es imposible conocer la ley de Dios si no la estudiamos. Fíjese que la palabra de Dios tiene la virtud, como dice Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el fin, el propósito de estudiar la palabra. Nos reunimos para ser educados, para ser instruidos, enseñados y desarrollar la fe objetiva, la fe basada en la palabra de Dios. Si ofrecemos a Dios cultos que nos gustan a nosotros en lugar de ofrecer lo que Dios pide, nosotros le adoramos en vano. Como dijera Jesús, este pueblo de labio me honra, mas su corazón lejos está de mí. Dijo, en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrina de hombre. Mucha gente que ha desarrollado la fe subjetiva se junta a cantar, a llorar, a gritar, creyendo que así adoran a Dios. Concluyendo, la gente puede asistir a alguna reunión religiosa, puede emocionarse mucho, hasta sentirse estáticos cantando y gritando gloria a Dios. Pero Dios no acepta a los que no hacen su voluntad. Dar servicio es otro caso de decir Señor, Señor, sin hacer lo que Él enseña. Recuerde Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? El Señor ha diseñado una forma de adorarle. Es la manera que nosotros tenemos que hacerlo. Los que así hacen, Jesús les dirá, no os conozco, apartaos de mí. Cuando solo la adoración es para gritar, bendito sea el nombre de Dios o gloria a Dios. Él les dirá, no os conozco de dónde seáis. Para agradar a Dios y adorarle correctamente, debemos seguir sus instrucciones dadas en la palabra de Dios en la Biblia. Los cristianos del primer siglo se reunían perseverando en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, para que nuestras reuniones sean gratas al Señor, para que mi fe sea una fe objetiva, basada en el objeto de la palabra de Dios, en el Evangelio. Esa fe será bendecida y premiada por Dios. La fe subjetiva, que está basada solo en los pensamientos y en las emociones, solo los que quieren ofrecerle lágrimas al Señor y no obediencia, nunca van a poder gozar ni recibir la bienaventuranza ni la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán grande amor! El de Cristo para mí. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán grande amor! Pues por Él
Cuando sientas que el dolor va acabando con tu amor, mira a Cristo, mira a Él, el amor que siempre es fiel. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas desmayar ante la adversidad, busca a Cristo y verás que descanso en Él tendrás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas tú caer ante el diablo burlador, busca a Cristo, mira a Él, quien te libra de su rey. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas el temor de luchar por el Señor, busca a Cristo, pide fe, Él te colma de valor. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás.